Hace muchos siglos, cuando los jueces aún gobernaban Israel y no existía rey sobre el trono, la tierra se hundió en un ciclo oscuro de olvido y rebelión. Tras la muerte de Débora y la victoria sobre Sísara, el pueblo volvió a alejarse del Dios que los había libertado de Egipto. Una vez más, levantaron altares a Baal, rindieron culto a Aserá, y olvidaron el pacto sellado con sangre en el monte Sinaí. No fue simplemente una desobediencia ritual, sino un abandono espiritual completo. Las tribus de Israel se dispersaron no solo en el territorio, sino también en su corazón. La consecuencia no tardó en llegar. El juicio, como una sombra que se arrastra silenciosa, tomó forma en los ejércitos de Madián. Durante 7 largos años, los madianitas descendieron como enjambres de langostas, devastando todo a su paso. No dejaban grano, ni oveja, ni esperanza. Cada año, justo en el tiempo de la cosecha, los invasores cruzaban el Jordán con camellos incontables y tiendas móviles, arrasando los campos como si fueran tierra ajena. Los israelitas, derrotados y humillados, abandonaron sus aldeas y se refugiaron en cuevas, cavernas y fortalezas ocultas en los montes. Aquella era una tierra de promesa, convertida en una tierra de silencio. No se oían alabanzas, ni cantos de victoria. Solo el susurro del miedo, el crujir del trigo siendo robado, y las lágrimas secas de un pueblo que ya no sabía si orar servía de algo. Muchos preguntaban, ¿dónde está el Dios de nuestros padres? Pero la pregunta no era inocente, porque habían dejado de llamarlo. Habían cambiado al Dios vivo por imágenes de piedra. Se aferraban a deidades extranjeras esperando protección, mientras ignoraban la voz que una vez había tronado desde el Sinaí. En aquel tiempo de sequía espiritual, lo visible era una nación derrotada, pero lo invisible era aún más grave, un pueblo sin rumbo, sin fuego en el altar, sin verdad en los labios. Si este tipo de contenido te apasiona y quieres conocer más historias épicas que transforman el alma, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video. Estás por descubrir un relato que cambiará tu perspectiva para siempre. Y fue en ese contexto, cuando el cielo parecía cerrado y el pacto olvidado, que surgió una historia inesperada. No comenzó con un rey, ni con un ejército. Comenzó con un joven escondido en un lagar, alguien que no era guerrero ni profeta, ni se consideraba capaz de cambiar nada. Sin embargo, sería él quien escucharía una frase que alteraría su destino para siempre: «El Señor está contigo, hombre valiente». Esa voz no solo lo llamó, lo redefinió. Porque cuando Dios habla, incluso el más escondido puede convertirse en libertador. Mientras la nación se desmoronaba desde adentro y los enemigos saqueaban desde afuera, la escena cambia súbitamente. No estamos en un campo de batalla, ni en una cumbre espiritual. Nos trasladamos a un lugar oculto, uno que no debería ser escenario de esperanza, un lagar. Allí, en una especie de cisterna excavada para pisar uvas, se encuentra un joven llamado Gedeón. Pero no hay uvas, ni alegría, ni vino. Hay trigo. Y hay miedo. Porque Gedeón está trillando grano en el lagar, escondido del ojo enemigo, en un intento desesperado por salvar un poco de alimento antes de que los madianitas lo encuentren. Esta imagen, un hombre aplastando trigo en un lugar destinado al vino, encapsula el estado espiritual del pueblo. Todo está fuera de lugar, todo es supervivencia, nada es abundancia. Gedeón no era un guerrero. No vestía armadura ni tenía rostro de leyenda. Era el menor de su casa, de una familia común, en una tribu sin renombre. Él mismo lo diría más adelante: ¿cómo podré yo salvar a Israel? Mi familia es la más débil de Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y sin embargo, es allí, justo allí donde él mismo se ve pequeño, oculto y sin valor, que lo encuentra la voz eterna. Sin previo aviso, sin trompetas celestiales, sin fuego del cielo, aparece el ángel del Señor y se sienta bajo una encina cerca del lagar. No habla con altivez, no amenaza, no exige. Solo declara: «El Señor está contigo, hombre valiente». La frase no solo es sorpresiva, parece absurda. ¿Valiente? ¿Un hombre escondido? ¿Uno que trabaja en silencio para no ser visto? Pero en esa declaración hay una verdad profunda: Dios no llama a los hombres por lo que son, sino por lo que Él ve en ellos. Gedeón no se siente valiente, pero Dios lo llama así. Porque el coraje, en el reino, no es ausencia de miedo, sino obediencia en medio del temor. Y el llamado de Dios no se basa en el currículo, sino en el corazón. Gedeón, como tantos antes que él, no responde con entusiasmo, sino con duda. Le habla al mensajero celestial con respeto, pero también con reclamo: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido todo esto?
¿dónde están todas sus maravillas, de las que nos hablaron nuestros padres? No es una pregunta ligera. Es una herida. Un eco del dolor de generaciones. Es la voz de quien ha escuchado las promesas, pero ha vivido solo los silencios. Sin embargo, el ángel no se ofende, no reprende, no entra en un debate teológico. Solo responde con una orden: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de Madián, ¿no te envío yo? Aquí, el giro es poderoso. Gedeón habla de Dios en tercera persona como una idea distante, una historia del pasado, pero el mensajero le habla con autoridad directa: yo te envío. No es solo un ángel, es la voz misma del Señor manifestándose. Algunos estudiosos incluso afirman que este momento podría ser una teofanía, una aparición preencarnada de Cristo. Sea como fuere, el tono cambia. Ya no es una conversación sobre el pasado, sino sobre el futuro. El Dios de los milagros no quedó atrapado en los relatos antiguos. Está vivo, activo y presente. Pero Gedeón aún no está convencido. Su fe necesita fundamentos. Pide una señal. Corre a preparar una ofrenda: pan sin levadura, carne y caldo. Trae todo y lo presenta al mensajero. Y entonces ocurre algo que rompe con lo cotidiano. El ángel extiende su bastón, toca la piedra donde está el sacrificio, y de ella brota fuego. Todo es consumido en un instante. Y el mensajero desaparece. Solo entonces Gedeón comprende con quién estaba hablando. Se llena de temor y exclama: ¡ay de mí, Señor Dios! Porque he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero Dios le habla nuevamente, ahora desde lo invisible: paz a ti. No tengas miedo. No morirás. Ese diálogo revela un principio eterno. El verdadero encuentro con Dios siempre comienza con temor, pero termina con paz. Y ese lugar, antes símbolo de opresión, se transforma en altar. Gedeón lo llama Yahvé Salom, el Señor es paz. Porque incluso antes de levantar una espada o reunir un ejército, el primer milagro ya había ocurrido. Un corazón herido se encontró con una voz que no lo juzgó, sino que lo llamó. Un hombre común recibió una misión divina. Y un lugar de escondite se convirtió en territorio sagrado. El llamado de Dios rara vez comienza con multitudes. Antes de enfrentar ejércitos enemigos, antes de que su nombre sea conocido entre las tribus, Gedeón debe luchar una guerra silenciosa. No contra los madianitas, sino contra los ídolos en su propia casa. Porque ningún libertador puede traer libertad externa si primero no rompe las cadenas internas. Y así, antes de levantar una espada, Gedeón recibe su primera orden divina: destruir el altar de Baal que está en la propiedad de su padre, derribar el poste sagrado de Aserá que se alza como símbolo de idolatría, y en su lugar, construir un altar al Señor, el Dios verdadero. Esta instrucción no es solo peligrosa, es profundamente personal. Baal y Aserá no eran dioses ajenos. Eran parte de la cultura infiltrada en Israel, aceptados, adorados incluso dentro de las mismas familias. Que el altar estuviera en la casa de Joás, padre de Gedeón, no es un detalle menor. Significa que la batalla comienza en el núcleo, en lo íntimo. Significa que Gedeón no solo enfrentaría enemigos forasteros, sino la tradición, el sistema, y quizás el rechazo de los suyos. La noche cae. Y mientras la aldea duerme, Gedeón obedece. Toma a 10 hombres de confianza y, bajo el manto de la oscuridad, actúa. No por cobardía, sino porque sabe que lo que está a punto de hacer desatará furia. Con martillo y cuerda, derriban el altar pagano. El poste de Aserá, imagen femenina de fertilidad, es cortado y convertido en leña para el nuevo sacrificio. Encima de piedras alineadas como el mismo monte Carmelo siglos después, Gedeón levanta un altar nuevo. Y sobre él, sacrifica un toro, no cualquier toro, sino el segundo toro de su padre, probablemente reservado para propósitos religiosos, como un acto de redención y ruptura. Ese animal, símbolo de fuerza y producción, ahora se ofrece como clamor de arrepentimiento. En el silencio de esa noche, algo tiembla en lo invisible. Porque no es solo madera lo que se quiebra, es el dominio espiritual de generaciones. Y aunque nadie lo ve en ese momento, esa acción marca el verdadero inicio de la liberación de Israel. El primer enemigo vencido no es Madián, sino la mentira arraigada en el corazón del pueblo. Al amanecer, la aldea despierta al escándalo. El altar de Baal está destruido. El poste de Aserá reducido a cenizas. Y el sacrificio al Señor todavía humea en el nuevo altar. La furia es inmediata. Los hombres claman por la sangre de quien haya cometido tal blasfemia. Y es aquí donde se revela otro giro inesperado. Joás, padre de Gedeón, no lo condena.
Al contrario, lo defiende con sabiduría y firmeza. Declara, ¿contenderéis vosotros por Baal? Si es un Dios, que contienda por sí mismo. Esa frase resuena como martillo sobre piedra. Porque en un mundo plagado de dioses falsos, la verdad no necesita defensores armados, necesita actos valientes. Desde ese día, Gedeón ya no es solo un joven escondido. Es conocido como Jerubbaal, que significa el que lucha contra Baal o que Baal contienda contra él. Su nombre se convierte en declaración, su reputación en desafío. Y aunque todavía no ha levantado una espada, ya ha encendido una guerra. Porque la verdadera revolución comienza cuando un solo hombre se atreve a derribar los altares que los demás toleran. En las tradiciones rabínicas posteriores, algunos relatos no canónicos mencionan que aquella noche marcó un punto de ruptura cósmica, donde ángeles fueron enviados para proteger a Gedeón de un linchamiento que nunca se concretó. Otros comentadores antiguos incluso sugieren que el toro sacrificado representaba simbólicamente el becerro de oro del pasado, una forma de redención intergeneracional. Aunque estas fuentes no son canónicas, reflejan una verdad profunda: los actos de obediencia silenciosa tienen resonancia eterna. Y así, antes de las trompetas, antes de los cántaros rotos, antes de la batalla con 300 hombres, la verdadera historia de Gedeón comienza aquí, con fuego nocturno, madera quebrada y un joven que, sin saberlo, ya había empezado a cambiar el destino de una nación. La batalla espiritual ya había comenzado, y el nombre de Gedeón, ahora llamado Jerubbaal, circulaba entre las tribus con un eco que oscilaba entre la admiración y la sospecha. Pero mientras el pueblo empezaba a mirar hacia él, Gedeón aún miraba hacia el cielo con preguntas no resueltas. No bastaba la valentía pública. Dentro de él, aún existía la tensión entre el llamado y el temor. Porque conocer la voluntad de Dios no siempre elimina las inseguridades humanas. Gedeón sabía que había sido elegido, pero necesitaba estar seguro de que ese llamado no era fruto de su imaginación o entusiasmo momentáneo. Necesitaba una confirmación directa. Un susurro claro del cielo que apagara los gritos del miedo. Fue entonces cuando ideó una prueba. Tomó un vellón, una pieza de lana virgen, símbolo de lo puro y lo cotidiano, usada en labores domésticas y rituales, y la colocó en la era, un espacio abierto donde se trillaba el grano. Y le dijo a Dios: si realmente vas a salvar a Israel por mi mano, como has dicho, deja que el rocío caiga solo sobre el vellón, y que el resto del suelo quede seco. Era una petición extraña, casi infantil, pero también profundamente humana. No buscaba manipular a Dios, sino escucharle con certeza. No era un acto de desafío, sino un clamor desde la debilidad. Al amanecer, Gedeón fue hasta el lugar y levantó el vellón. Estaba empapado, tan lleno de agua que al torcerlo, el rocío cayó como un río escondido entre fibras. Y el suelo a su alrededor, completamente seco. Fue una señal exacta. Un milagro silencioso. Un susurro divino que confirmaba sin palabras: sí, yo estoy contigo. Pero el corazón temeroso de Gedeón aún no descansaba. Sabía que incluso los signos podían malinterpretarse, que el miedo a veces distorsiona hasta lo evidente. Entonces, con respeto, pero con urgencia, pidió una segunda prueba. Esta vez, al revés. Que el vellón quedara seco, y todo el suelo a su alrededor mojado. Y Dios no se ofendió. No lo reprendió. Lo entendió. Y lo hizo. A la mañana siguiente, la señal se cumplió al pie de la letra. El vellón estaba seco como polvo, mientras la tierra brillaba con gotas de rocío. Era como si el cielo mismo respondiera con ternura a la fragilidad de un hombre llamado a liderar. Porque en esta historia, Dios no exige una fe perfecta. No pide héroes sin grietas. Se revela a los que temen, a los que preguntan, a los que claman. No para humillarlos, sino para levantarlos. Algunos escritos antiguos del periodo intertestamentario, particularmente en los Midrashim y ciertos manuscritos rabínicos, señalan que el vellón era más que una prueba física. Era visto como un símbolo profético del pueblo de Israel, aislado, probado, rodeado de sequía o bendición, según la fidelidad de su corazón. Otros intérpretes posteriores lo asociarían con el Mesías, como figura de lo limpio que recibe el rocío del cielo, o que permanece seco en medio de la abundancia, según la necesidad del mensaje. Aunque estas visiones no forman parte del canon, enriquecen la comprensión espiritual del acto. Pero lo que destaca por encima de todo en esta escena es el carácter de Dios. Un Dios que no se impone, que no desprecia la debilidad, que desciende a la arena del alma humana para susurrar: sí, eres tú. Y yo iré contigo.
En una época donde los dioses falsos exigían sacrificios sangrientos, el Dios de Israel se mostraba paciente, personal y profundamente cercano. Así, con 2 señales y una convicción renovada, Gedeón comenzó a moverse no solo como un hombre llamado, sino como un hombre confirmado. No porque su miedo hubiera desaparecido, sino porque había sido abrazado por la certeza divina. Y esa certeza iba a cambiar el rumbo de la historia. Gedeón ya no era solo un hombre confirmado por señales. Ahora era un líder rodeado de expectativas. El llamado se había vuelto público. Las tribus de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí habían respondido al clamor de guerra. Los cuernos de carnero habían sonado en los valles y montañas, y una multitud se había congregado junto a él. 32.000 hombres armados estaban listos para enfrentar al enemigo. Era un número respetable, aunque aún menor que las hordas de Madián. Para cualquier mente humana, ese era el momento de marchar. Para cualquier estratega, ese era el instante de motivar y atacar. Pero los pensamientos de Dios no son los nuestros. Y lo que Él busca en una guerra no es simplemente la victoria, sino la gloria. Porque hay batallas que no se ganan para demostrar fuerza, sino para revelar que el poder no viene de los hombres. Fue entonces cuando Dios habló nuevamente a Gedeón. Y sus palabras desafiaron toda lógica: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se gloríe contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. La primera instrucción fue desconcertante: haz que regresen todos los que tienen miedo. Y 22.000 hombres se fueron. El campo de batalla, que antes vibraba con gritos de guerra, ahora se cubría de un silencio incómodo. Solo quedaron 10.000. Aún así, a los ojos de Gedeón, quizá todavía había una posibilidad. Pero entonces, vino la segunda orden. Una más extraña. Más radical. Todavía es mucho el pueblo. Llévalos al agua, y allí los probaré. No se trataba de una prueba de fuerza ni de valentía. Era una observación de un gesto simple, la manera en que bebían. Mientras los hombres se inclinaban junto al río, Dios observaba. Algunos se arrodillaban y bebían directamente con el rostro al agua. Otros, más alertas, llevaban el agua con la mano a la boca, como centinelas atentos. Dios escogió a estos últimos. Solo 300. Una fracción mínima. Un grupo ridículo a los ojos del mundo. Pero suficiente para el cielo. Porque con esos pocos, Dios se proponía desatar una victoria que nadie podría atribuir a la estrategia ni al número, sino solo a su poder. Aquí, el simbolismo es profundo. El agua, fuente de vida, se convierte en el crisol de la selección divina. No se trata solo de beber, sino de cómo se bebe. De cómo uno se mantiene alerta aún en lo cotidiano. De cómo, incluso en lo simple, se revela el carácter. Dios no estaba buscando soldados famosos ni héroes musculosos. Estaba buscando hombres despiertos, disciplinados, conscientes de su entorno. Porque en el reino, lo que muchos desprecian, Él lo exalta. Y lo que el mundo llama debilidad, Él llama herramienta. Los antiguos sabios hebreos comentaban que esta reducción no fue una humillación, sino una purificación. Algunos textos rabínicos sugieren que los 300 representaban un remanente fiel, un eco profético del pueblo de Dios en cada generación, pocos, vigilantes y completamente dependientes. En escritos más tardíos, como el Targum de Jonatán, inclusive se sugiere que aquellos que se arrodillaron para beber estaban contaminados por prácticas idolátricas foráneas, y que Dios, en su sabiduría oculta, estaba separando no solo por conducta, sino por lealtad espiritual. Así, con un ejército reducido hasta el absurdo, Gedeón se encuentra al borde del abismo. No porque haya perdido, sino porque ha sido despojado de todo lo que le daba seguridad humana. Ya no hay números. Ya no hay lógica. Solo queda fe. Y en esa fe, Dios empieza a escribir el capítulo más glorioso de esta historia. Porque mientras Madián duerme confiado, confiando en su número y su fuerza, el cielo afila una estrategia sin precedentes. Una guerra que será ganada no con espadas, sino con sonido, luz y obediencia. Y así termina esta etapa. Con Gedeón descendiendo en número, pero ascendiendo en propósito. Porque cuando todo lo demás es removido, lo único que permanece es Dios. Y eso basta. La noche cubría el campamento de Madián como un manto pesado. Miles de tiendas se extendían como un mar de sombras en el valle, cada una guardando soldados, camellos, armas y la arrogancia típica del que cree haber vencido antes de luchar. Eran como langostas, así los describía la escritura, no solo por su número, sino por su voracidad.
Se movían con la confianza de quienes nunca habían perdido una guerra. Desde el punto de vista humano, todo indicaba que Israel sería destruido al amanecer. Pero los cielos pensaban distinto. Porque mientras los hombres dormían, Dios comenzaba la batalla en el terreno donde todo comienza, en el espíritu. Esa misma noche, antes del combate, el Señor habló a Gedeón nuevamente. Pero esta vez no fue una orden de acción, sino una invitación a observar. Le dijo: desciende al campamento, porque lo he entregado en tu mano. Y si tienes temor, lo cual sabía que aún no tenía, baja con tu siervo Furá y escucha lo que dicen. Entonces tus manos se fortalecerán. Esta instrucción es sublime. No exige valentía inmediata, ofrece consuelo. No desprecia el miedo, lo acompaña. Porque el Dios de Gedeón no solo da órdenes, también sostiene. Gedeón, obediente y aún con cierta fragilidad, desciende al campamento enemigo en secreto, acompañado solo por su criado. Se mezclan entre las sombras, bordeando tiendas, escuchando murmullos y pasos apagados. Hasta que, en una de las carpas, oye una conversación que no es casual, es celestialmente orquestada. Un soldado madianita le está contando a otro un sueño que lo perturbó profundamente. Dice: he soñado que un pan de cebada rodaba por el campamento y golpeaba una tienda, y ésta cayó, se volcó y quedó tendida en tierra. Su compañero, sin titubeos, responde: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián con todo el campamento. En ese instante, algo se quiebra en el corazón de Gedeón. No es miedo. Es certeza. No es una señal pedida, es una señal dada sin que él la solicitara. Porque cuando Dios quiere hablar, incluso usa los labios del enemigo. Lo que ocurre allí no es solo un sueño, es un decreto divino disfrazado de pesadilla. Un pan de cebada, alimento humilde, comida de pobres, se convierte en fuerza destructora. ¿Qué lógica tiene eso? Ninguna. Pero es exactamente el punto. Dios puede usar lo pequeño, lo débil, lo insignificante, para derribar fortalezas que parecen invencibles. La cebada también tiene un profundo significado espiritual. Era la primera cosecha que se ofrecía en la fiesta de los primeros frutos. Era símbolo de lo sencillo, de lo que se entrega antes de lo grande. En otras palabras, Gedeón y sus 300 eran ese pan, humildes, quebrados, primeros frutos de una nueva cosecha de fe en una tierra adormecida. Y ahora, ese pan estaba en movimiento. Y la tienda de Madián estaba por caer. Cuando Gedeón escucha la interpretación, no corre, no grita, no convoca, se arrodilla. En plena oscuridad, dentro del corazón del enemigo, el juez de Israel cae al suelo y adora. Porque antes de vencer con trompetas, se vence con rendición. Antes de conquistar con estrategia, se conquista con gratitud. En ese momento, Gedeón no es un guerrero, es un adorador. Y es por eso que Dios lo había escogido. No por su fuerza, sino por su capacidad de doblar rodillas cuando todos los demás empuñan espadas. Después de adorar, Gedeón regresa al campamento israelita. Ya no como el joven escondido, ni como el líder indeciso. Ahora regresa como un profeta de victoria. Sus palabras son simples, pero cargadas de fuego: levántense. Porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. No dice lo entregará. Dice lo ha entregado. La guerra ya estaba ganada, aunque las armas aún no se habían alzado. Porque en el reino, la victoria comienza en el invisible. El cielo estaba en silencio. No había relámpagos, ni terremotos, ni carros de fuego. Solo la noche. Una noche espesa, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. A lo lejos, el campamento madianita dormía envuelto en la confianza de los números. Decenas de miles de soldados descansaban en sus tiendas, sin saber que sus últimas horas estaban contadas. Porque mientras ellos dormían, 300 hombres se alineaban en las colinas, cada uno con algo que ningún general había enseñado a usar en combate: una trompeta, un cántaro de barro y una antorcha encendida dentro de ese cántaro. Gedeón había dividido a los 300 en 3 compañías. No necesitaban espadas. No necesitaban arcos. Lo que llevaban era una estrategia que parecía locura a los ojos humanos, pero que resonaba como sabiduría divina en los planes del cielo. Era una táctica diseñada no para vencer por la fuerza, sino para provocar pánico espiritual, desorden mental y caos emocional entre los enemigos. Una guerra psicológica, con elementos simbólicos. La trompeta, o sofar, era un instrumento sagrado, utilizado para convocar a la asamblea,
declarar guerra santa o anunciar la presencia de Dios. El cántaro de barro representaba lo frágil, lo común, el recipiente sin gloria. Y la antorcha oculta dentro del cántaro era fuego contenido, luz escondida, hasta el momento de la revelación. Ese contraste, vasija frágil conteniendo fuego divino, era más que una herramienta de batalla, era una declaración profética. Cuando el momento llegó, Gedeón levantó la mano. Señal silenciosa. Los tres grupos rodearon el campamento madianita desde diferentes puntos, estratégicamente colocados en las alturas. Entonces, en un solo instante, la oscuridad fue rota. Se rompieron los cántaros. El sonido del barro quebrándose resonó como truenos en medio de la noche. Las antorchas brillaron de repente, como llamaradas surgidas del vacío. Y las trompetas sonaron, no una, sino 300, al mismo tiempo. Aquel estruendo, acompañado por el grito de guerra, sacudió la tierra. Por el Señor y por Gedeón. Fue como si el cielo hubiera descendido con violencia. Los madianitas, despertando en medio de la confusión, vieron luces por todas partes, oyeron trompetas en todas direcciones, gritos entre las sombras, el crujir de vasijas, y pensaron que estaban rodeados por un ejército inmenso. El terror se apoderó de ellos. La lógica se deshizo. El miedo se convirtió en histeria. Y entonces, en la más irónica de las ironías, los soldados madianitas comenzaron a luchar entre ellos. Se mataban confundidos, creyendo que el enemigo estaba dentro del campamento. El caos era absoluto. La estrategia divina había funcionado. Sin tocar al enemigo con una espada, Israel lo vencía con obediencia. Muchos corrieron. Otros murieron sin saber a quién enfrentaban. La niebla nocturna, las luces danzantes y el eco de las trompetas hacían que cada sombra pareciera un guerrero, cada llama una emboscada. Y detrás de todo eso, estaban solo 300 hombres, firmes, sin moverse. No eran ellos quienes luchaban. Era Dios quien peleaba por ellos. Este momento no solo fue una victoria militar, fue una enseñanza eterna. Porque Dios no necesita la fuerza del hombre para cumplir su voluntad. Él busca recipientes dispuestos. Y si esos recipientes están vacíos de orgullo, quebrantados por dentro, entonces Él enciende en ellos la llama, y los usa para iluminar las tinieblas. Los cántaros se rompen, sí. Pero es en ese quebranto donde la luz se revela. Lo mismo diría siglos después el apóstol Pablo: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. En la cima de esa colina, mientras el enemigo huía en desorden, Gedeón no celebraba como un conquistador común. No había gritos de venganza. No había sangre en sus manos. Solo el asombro de haber visto a Dios actuar. Porque esa noche, el fuego no bajó del cielo, salió de dentro de los hombres que creyeron. Y eso bastó para cambiar el destino de una nación. La victoria había sido absoluta. Madián fue derrotado, los líderes enemigos cayeron en manos de Gedeón, y la tierra, por primera vez en años, respiraba libertad. Las tribus celebraban. El nombre de Gedeón, Jerubbaal, el que contendió con Baal y venció a Madián, se convirtió en símbolo de esperanza, de fuerza, de intervención divina. No era solo un juez, era un héroe nacional. Las multitudes, cautivadas por su historia y su coraje, lo buscaron no solo como libertador, sino como rey. Vinieron a él con una propuesta clara: gobierna sobre nosotros, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, porque nos has salvado de la mano de Madián. Era el momento perfecto para recibir la gloria humana. Gedeón, aclamado, podía haber alzado un cetro, formado una dinastía, consolidado un reino. Pero respondió con sabiduría espiritual: no seré yo quien gobierne sobre ustedes, ni mi hijo, el Señor gobernará sobre ustedes. Era una declaración extraordinaria. En una época donde los hombres tomaban para sí la gloria ajena, Gedeón la devolvió a Dios. Su rechazo al trono fue un acto de humildad, una señal de que aún reconocía la fuente de la victoria. Sin embargo, como ocurre tantas veces, la tentación no vino por la espada, sino por el oro. Gedeón pidió a cada uno de los soldados un pendiente de oro, botín tomado de los enemigos ismaelitas. Las piezas se apilaron. El oro fue fundido. Y con él, Gedeón fabricó un efod. No era un ídolo pagano, al menos no en apariencia. El efod, originalmente, era parte de la vestimenta sagrada del sumo sacerdote. Un objeto utilizado para consultar a Dios, símbolo de guía divina y revelación. Pero este efod no fue puesto en el tabernáculo, fue colocado en la ciudad natal de Gedeón, en Ofra. Y lo que empezó como homenaje, terminó como trampa.
El pueblo comenzó a acudir al efod, no como un recordatorio de lo que Dios había hecho, sino como un sustituto de su presencia. Lo adoraban, lo consultaban, lo veneraban. Lo que debía apuntar a Dios, terminó desplazando a Dios. La escritura es clara, allí se prostituyó todo Israel tras él, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. La palabra usada, prostitución espiritual, no es casual. Indica un abandono del amor verdadero por una apariencia de devoción. Este momento representa una de las ironías más dolorosas de la historia bíblica. El mismo hombre que destruyó altares falsos terminó construyendo uno nuevo. No con estatuas, sino con símbolos. No con dioses extranjeros, sino con un objeto hecho para honrar a Dios. Pero aún así, desvió el corazón del pueblo. Porque no se necesita un becerro para caer en idolatría. Basta con levantar algo, cualquier cosa, en el lugar que solo Dios debe ocupar. Algunos relatos no canónicos e interpretaciones rabínicas posteriores afirman que el efod de Gedeón fue elaborado con piedras preciosas tomadas del botín de guerra, y que en su elaboración se involucraron prácticas de adivinación que imitaban las de los sacerdotes levíticos. Estas tradiciones, aunque especulativas, refuerzan la idea de que incluso los objetos sagrados pueden ser usados de forma profana cuando el corazón del pueblo busca señales más que relación. Gedeón no abandonó la fe, no volvió a Baal, pero dejó una grieta que, con el tiempo, se convirtió en puerta abierta. Porque lo que no se corrige con humildad, se multiplica en la siguiente generación. A pesar de todo, Dios le concedió paz a Israel durante los años de vida de Gedeón. Pero la semilla del desvío ya había sido plantada. Y pronto, daría un fruto amargo. Así, el gran juez de la trompeta, del fuego, del cántaro roto, termina sus días con un símbolo dorado que no brilla con la gloria del cielo, sino con la fragilidad de un corazón humano que, aunque obedeció, no escapó de las trampas del orgullo disimulado. Porque incluso los elegidos pueden equivocarse, cuando la gloria de Dios es sustituida por la obra de sus propias manos. Gedeón no fue perfecto. Dudó, temió, pidió señales, y al final de su vida, sus decisiones sembraron más sombras que luz. Sin embargo, su nombre permanece escrito en la memoria sagrada de Israel y en la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11. ¿Por qué? Porque Dios no llama a los intocables. Llama a los escondidos. A los que están en el lagar, a los que no se sienten capaces, a los que no tienen espada, pero están dispuestos a creer. Dios no buscó a un general, sino a un muchacho que trillaba trigo en secreto. No eligió a un hombre sin miedo, sino a uno que lo reconocía. No lo usó por su perfección, sino por su obediencia. Porque a los ojos del cielo, el valor no se mide en fuerza, sino en rendición. Y la verdadera grandeza no está en la ausencia de errores, sino en la disposición de caminar, paso a paso, aún con el corazón temblando. La historia de Gedeón es la historia de todos nosotros. De aquellos que han dudado, que han sentido que no pueden más, que han visto gigantes demasiado grandes, y sin embargo, han escuchado una voz. Una que dice, el Señor está contigo, hombre valiente. Esa frase no es pasado. Es presente. No está dirigida solo a Gedeón. Está dirigida a ti. A quien mira su vida y ve limitaciones, pero que aún puede creer que Dios hace maravillas con vasos de barro. Que Él puede encender fuego donde hubo ruinas. Que puede usar trompetas rotas, cántaros partidos y manos vacías para provocar milagros que ninguna lógica puede explicar. Por eso, si alguna vez sentiste que no era suficiente, esta historia es para ti. Si alguna vez pensaste que tu duda cancelaba tu propósito, esta historia es para ti. Porque el Dios que usó a Gedeón sigue buscando improbables. Y si escuchas su voz, aún puedes responder. Si esta historia habló a tu corazón, no dejes que se quede en ti. Compártela. Dale me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay muchos escondidos en sus lagares que necesitan recordar que no están solos, y que Dios sigue llamando a los valientes.